Reciban un cordial saludo. Voy a empezar. Entonces, este es la presentación de la que vamos a hablar ahora es el control prenatal. Quiero aclarar que esta presentación está basada exclusivamente en la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del 2016, ¿no? Me presento, soy el doctor Pablo Lozano, especialista en medicina familiar y comunitaria, que les voy a dar esta posición, ¿no? Como para preparación del examen de habilitación del ejercicio profesional. Empecemos entonces con una definición, ¿no? Tengan en cuenta que el control prenatal es un conjunto de actividades o procedimientos, ¿no? Que realiza el equipo de salud. En este caso puede ser una médico o una obstetriz, ¿no? Eh, para, ¿Cuál es el objetivo fundamental de esto? Es identificar factores de riesgo, ¿no? Enfermedades que puedan poner en riesgo tanto la vida del paciente, de la paciente en este caso, o de su producto, ¿no? De recién nacido, ¿no? Esto se hace mediante se puede decir así, proceso de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de salud, ¿no? Con un enfoque de equidad e interculturalidad, ¿no? Los contenidos de esta presentación están las recomendaciones generales del control prenatal, ¿no? Los exámenes iniciales, incluyendo ecografías, por ejemplo, ¿no? La secuencia de los controles prenatales, la identificación de factores de riesgo, ¿no? Particularidades en el examen físico, de tratamientos y vacunación, medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas, ¿no? Y el manejo de cuadros específicos junto con los criterios de referencia. Vamos a empezar entonces. Primero, las recomendaciones generales del control prenatal. Tendrán en cuenta que el control prenatal tiene en último fin disminuir la mortalidad tanto perinatal como materna, ¿no? En este caso, las características generales que tiene que tener el control prenatal son, primero, que tiene que ser accesible, como les digo, con enfoque de equidad, ¿no? Tiene que ser continuo, idealmente brindado por el mismo profesional cuando esto sea posible. Siempre se tiene que establecer un ambiente de confianza, ¿no? Donde sea posible que la paciente tenga o asegurar a la paciente que va a tener confidencialidad para que pueda abordar temas que pueden ser complicados de manejar. Por ejemplo, violencia doméstica, consumo de sustancias, ¿no? Problemas de salud mental que tengan que ser manejados de manera adecuada, ¿no? Toda paciente es ideal que tenga su propio carnet prenatal, ¿no? En este caso, se va a registrar toda la información o todos los controles subsecuentes. Esto nos sirve para llevar una secuencia lógica de el control prenatal, aparte que también sirve para educación, ¿no? La paciente tiene que participar activamente en las sesiones, ¿no? Viene junto a esto el tema del consentimiento informado. Quiere decir que tenemos que informar a la paciente sobre cuáles son los objetivos, cuáles son los beneficios y los riesgos de cada una de las intervenciones, ¿no? Incluyendo exámenes de laboratorio que le ofertemos a la paciente, ¿no? Y ella tiene el derecho a decidir o rechazar tal o cual procedimiento, ¿no? Incluyendo también el tema del parto, ¿no? Del sitio del parto y de la modalidad del parto, ¿no? Siempre entonces respetando sus preferencias, ¿no? Esto tengan en cuenta siempre con un enfoque de equidad, ¿no? En el caso de pacientes que puedan tener problemas de discapacidad, por ejemplo, ¿no? En todo control prenatal, desde la primera visita se informará tanto, por ejemplo, los cuidados generales del embarazo, ¿no? Signos de alarma entre los más comunes, por ejemplo, dolor abdominal bajo, epigástrico, sangrado, el tema de hidrovea, por ejemplo, que escape, secreción vaginal, infección de vías urinarias, fiebre, por ejemplo, ¿no? Se brindará asesoría para la lactancia y planificación familiar, principalmente esto de ese trimestre, ¿no? También, por ejemplo, se hablará en ese trimestre de plan de parto, ¿no? El transporte para llegar al sitio donde la paciente va a ser atendido su parto, por ejemplo, ¿no? Se abordará en cada control estilos de vida saludables, ¿no? Alimentación equilibrada, cese de hábitos nocivos, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los exámenes iniciales y controles subsecuentes, ¿no? Tengan en cuenta que el control prenatal inicial es uno de los más importantes, ¿no? Porque en este se van a realizar la mayoría de los screening o tamizajes para asegurar que haya una buena salud tanto de la madre como del producto, ¿no?
Entonces, ¿qué se hace en el primer control prenatal? Que idealmente debe ser en el primer trimestre. Una apertura de historia clínica, la cual tiene que ser completa, ¿no? Registrando todo, incluyendo examen físico, por ejemplo, peso, talla, índice de masa corporal, ¿no? Y se entregará a la paciente el carnet perinatal. Se debe determinar la edad gestacional y la fecha probable de parto mediante la fecha de última menstruación, o si el caso de haber dudas, se puede o se extrapola con la ecografía del primer trimestre, ¿no? En los tamizajes obligatorios tenemos que se tiene que entrevistar a toda paciente embarazada, grupo sanguíneo, factor RH, por ejemplo, ¿no? Como indirecto si la paciente es RH negativo, ¿no? Biometría hemática, pruebas de o descartar infecciones como sífilis, VIH, hepatitis B, glucosa, examen de orina, por ejemplo. Se suplementará vitaminas, en este caso como ácido fólico y hierro elemental, ¿no? Se realizará la citología cervical, cervicuterina, en este caso, siguiendo las recomendaciones de una mujer no embarazada, ¿no? Y una evaluación odontológica que es fundamental también. En cuanto a los controles subsecuentes, se recomienda mínimo 5 controles prenatales. Esto siempre y cuando sea un embarazo de bajo riesgo, ¿no? Y tomando en cuenta que tanto no es importante así el número, sino más bien la calidad de los controles prenatales, ¿no? Y que pueden ser más seguido, claro, obviamente si es una paciente que tiene un riesgo significativo, ¿no? En cada control se monitorizará la presión arterial y el peso, ¿no? Se hará en base al índice de masa corporal materno la curva, ¿no? El gráfico de la curva para saber si la paciente está ganando adecuadamente de peso, ¿no? Teniendo en cuenta que una curva tanto para un IMC bajo, IMC normal, IMC de sobrepeso o de obesidad, ¿no? Se revisará periódicamente cada control subsecuente los exámenes de laboratorio, se realizará un plan de ajuste, un ajuste de plan de cuidados y cada control se verificará nuevamente factores de riesgo y se definirán los mismos, ¿no? Siempre la consejería va a ser permanente sobre hábitos saludables, ejercicio y los signos de alarma, ¿no? De enfermedades que puedan suscitarse, por ejemplo, preeclampsia, parto prematuro. Como les decía, un objetivo fundamental del control prenatal es determinar cuáles son los factores de riesgo que pueda tener el embarazo, ¿no? Entre estos tenemos en los obstétricos propiamente los que podemos decir modificables, en los cuales podemos intervenir, ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, está un control prenatal insuficiente, la presencia de anemia, infecciones urinarias, específicamente las recurrentes, ¿no? Tabaco, alcohol, uso de drogas, por ejemplo, ¿no? Que la paciente sea sometida o que sea víctima de violencia doméstica, ¿no? Sobreesfuerzo físico, en este incluye el riesgo laboral, por ejemplo, pasar más de 3 horas parada, ¿no? Levantar cargas pesadas, ¿no? Estar sometida a exceso de ruido, por ejemplo, ¿no? Entre los no modificables, entre los cuales no podemos intervenir, por ejemplo, está la edad materna que sea menor de 16 años y mayor a 35 años, embarazo múltiple, incompatibilidad del grupo RH, enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes, cardiopatías preexistentes, una historia obstétrica previa, por ejemplo, antecedentes de preeclampsia, de parto prematuro, de diabetes gestacional en embarazos anteriores, ¿no? Siempre también se determinará cuáles son los factores de riesgo psicosociales, específicamente la violencia intrafamiliar, ¿no? Porque lleva a un mayor riesgo de parto pretérmino y una mayor mortalidad perinatal. También se realizará una detección de la depresión materna, ¿no? Esto, según la guía, no se recomienda el test de Edimburgo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay otros screening, por ejemplo, no especifica cuál, pero se tiene que hacer este despistaje, ¿no? Para si la paciente se identifica depresión periparto, se deriva a el siguiente nivel de atención, ¿no? A la consulta por psiquiatría. También se tiene que determinar si la paciente está expuesta a sustancias tóxicas. Por ejemplo, el alcohol está relacionado con el síndrome de alcoholismo fetal, también está relacionado con bajo peso al nacer, ¿no? Y mortalidad perinatal, ¿no? Igual que el tabaco, especialmente también relacionado con parto prematuro, bajo peso al nacer. La marihuana igual puede producir bajo peso al nacer y una mayor mortalidad perinatal. Con ese punto de el Score Mama es un instrumento que efectivamente como un estándar de calidad se tiene que hacer en cada control prenatal, se tiene que anotar tanto la historia clínica como en el carnet perinatal, ¿no?
Esto, tengan en cuenta, se basa en cinco parámetros que son signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial sistólica, diastólica, el pulso, perdón, y la saturación de oxígeno junto con la temperatura, ¿no? También determina el estado de conciencia de la paciente y la proteinuria a partir de las 20 semanas. Con esto ustedes sacan un puntaje. Este puntaje, si es cero, que es lo normal, generalmente el control va a continuar de la misma manera, ¿no? Si es un puntaje de uno, se tiene que observar al menos cada 4 horas, interconsultar, verificar, evaluar a la paciente para saber si necesita o puede irse o recupera, digamos, o vuelve a cero para, en ese caso, continuar el control habitual, ¿no? Y si tiene dos en adelante, pues ya hay que hacer la medida adecuada que sea según el caso, por ejemplo, ¿no? Valorar cada 30 o a cada hora, por ejemplo, ¿no? Cada 30 minutos o a cada hora, ¿no? Activar las claves, que puede ser la clave obstétrica azul, la clave roja o la clave amarilla, según sea el caso, ¿no? Referir específicamente a la paciente llegando primero estabilizándola y con la hoja 0,53 a un nivel de atención superior, ¿no? En cuanto a las particularidades en el examen físico y el laboratorio, ¿no? Tenemos en cuenta que en el examen físico, primero el tema de la ganancia de peso, ¿no? Como les digo, generalmente a partir del IMC preconcepcional uno calcula cuánto la paciente debe ganar. Esto es una ganancia que debe tener la paciente durante o al final del embarazo, ¿no? La ganancia de peso para una paciente que tiene un IMC menor a 20 estaría entre 12 a 18 kilogramos. Con un índice de masa corporal normal, la ganancia de peso aproximada va a ser de 10 a 13 kilogramos, perdón. Con una paciente que tiene sobrepeso o obesidad, la ganancia de peso va a ser de 7 a 10 kilogramos, y una paciente con obesidad propiamente no va a tener que ganar de 6 a 7 kilogramos, ¿no? Tanto que más importante que la ganancia al final del embarazo es que la paciente mantenga la ganancia de peso según las curvas, ¿no? Que se grafican y que se pueden encontrar de canal perinatal también, ¿no? También se debe medir a partir de la semana 24 la altura uterina. Cuando haya discrepancias, por ejemplo, una altura uterina mayor o igual a 3 centímetros de diferencia con la edad gestacional, se tiene que descartar las posibilidades, por ejemplo, de que sea un embarazo múltiple, que sea un polidramios, que pueda ser una restricción de crecimiento uterino si es a la baja, ¿no? Entonces, con eso también es un criterio para referir a la paciente al siguiente nivel de atención. Las maniobras de Leopold se hacen a partir de la semana 28, ¿no? Estas son útiles para confirmar la presentación, ¿no? Cefálica del paciente, ¿no? Que puede ser un paciente que esté transverso o podálico, ¿no? Si hay duda o si hay una sospecha de que el paciente no tiene una presentación normal, se puede confirmar con ecografía, específicamente la semana 36, por ejemplo, ¿no? Tengan en cuenta que aquí también se incluye la determinación de la frecuencia cardíaca fetal, que nos sirve como parámetro para vialidad, aunque no tiene un factor predictivo para el resultado perinatal, ¿no? Y también la presencia de movimientos fetales y de la actividad uterina, por ejemplo, ¿no? Los movimientos fetales se recomienda también a la paciente que lleve un registro, ¿no? Que lleve una anotación sobre la intensidad y la frecuencia de los movimientos fetales, porque también sería un signo de alarma que presentar ausencia de los mismos, ¿no? En los exámenes de laboratorio por trimestre y según riesgo, aquí vamos a centrarnos un poco más en explicar la pertinencia de cada uno. Grupo sanguíneo y factor de LH específicamente para valorar a las pacientes que sean LH negativas para evitar una incompatibilidad de grupo, por ejemplo, ¿no? Que puede llevar a un ídolo fetal, ¿no? La hemoglobina para descartar anemia, porque la anemia está relacionada con bajo peso al nacer también, ¿no? Y mayor mortalidad perinatal. La glicemia en ayunas específicamente en el primer trimestre se usa para valorar la probabilidad de que la paciente tenga una diabetes preexistente, ¿no? La infección de VIH y VDL, porque tanto como la hepatitis B, que en este caso se pide el antígeno de superficie. Esto para determinar la presencia de estas, porque son prevenibles, se puede evitar la transmisión vertical de estas con el manejo adecuado, ¿no? Puro cultivo específicamente para valorar la probabilidad de que la paciente tenga una bacteriuria asintomática, en tal caso que hay que tratar, ¿no? Por este punto hay que referirse a la guía de práctica clínica sobre infecciones del tracto urinario en el embarazo, ¿no?
La TSH no se hace sistemáticamente a todas las pacientes, pero la TSH se puede, o la guía específica que se debe hacer a las pacientes que tienen antecedentes de una infección o de un, perdón, problema tiroideo previo, o que tengan antecedentes de enfermedades de tiroides en la familia, o, en último término, síntomas sugestivos de una un problema tiroideo, por ejemplo, de caída de pelo, de queda cutánea, o sea, síntomas sugestivos de hipotiroidismo, ¿no? La citología que les mencioné, citología cervicuterina. Con respecto al tamizaje de toxoplasmosis, ¿no? La guía especifica que tiene que hacer en pacientes que tengan una exposición, por ejemplo, que tengan que convivan con gatos, que manejen eh, o hagan agricultura, por ejemplo, ¿no? Que tengan contacto con tierra, por ejemplo, ¿no? Y la enfermedad de Chagas específicamente en zonas endémicas. En segundo y tercer trimestre, los exámenes pertinentes son la hemoglobina hematocrito según el riesgo que tenga la paciente de tener anemia. No se piden todas las pacientes, sino en las que tengan riesgo de desarrollar anemia. Urocultivo específicamente si hubo antecedentes de infección del tracto urinario, incluyendo bacterias asintomáticas, ¿no? Y nuevamente el factor RH, específicamente si la paciente tiene OSRH negativa, se tiene que pedir CUMS. En este caso, si el CUMS es negativo, se tiene que proceder a la profilaxis anti-D, que generalmente se realiza entre las 28 y 30 semanas. Con respecto en el último trimestre con el tamizaje de estreptococo del grupo B, generalmente no se recomienda sistemáticamente, sino a las pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo antecedentes de infecciones previas de por estreptococo grupo B, por ejemplo, infecciones urinarias o sepsis neonatal por esta bacteria o pacientes que tengan ruptura prematura de membranas y que en ese caso hayan tenido también fiebre, ¿no? Y que tengan una ruptura prematura de más de 18 horas. Con el uso de ecografía, también es importante tener en cuenta que en el primer trimestre, lo que se determina o para qué sirve en sí la ecografía es para confirmar la viabilidad, ¿no? Y el número de fetos, o sea, descartar un embarazo múltiple. En este caso, se puede o es el mejor parámetro para especificar la edad gestacional cuando se tiene duda al respecto, ¿no? En ese caso, se usa la longitud cráneo-caudal para determinarla. Tengan en cuenta que cuando hay pacientes con factores de riesgo para cromosomopatías, lo que dice la guía es que se tienen que referir a un nivel superior, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de cromosomopatías o que tienen una edad mayor de 35 años, se tienen que referir a un nivel superior para una asesoría genética. En el segundo trimestre, específicamente entre la semana 18 y 24, se puede usar el diámetro biparietal como referencia para la edad gestacional. El tamizaje morfológico específicamente para descubrir o para detectar malformaciones mayores se hace idealmente la semana 22, ¿no? Este puede detectar malformaciones específicamente de este manero central, por ejemplo, de el tracto urinario, de corazón, gastrointestinal principalmente, ¿no? Malformaciones grandes, mayores, ¿no? En ese trimestre, para determinar si no se ha hecho anteriormente la edad gestacional se puede usar la longitud femoral, ¿no? También en este trimestre se puede detectar alteraciones de crecimiento, por ejemplo, macrosomía o restricción de crecimiento intrauterino. La ecografía también a partir de las 36 semanas puede ayudar a confirmar que la presentación fetal no sea la cefálica, ¿no? O si hay riesgo en anteriores controles, se ha visto, por ejemplo, de que hay una placenta anterior o oclusividad parcial para descartar la presencia de placenta previa, ¿no? En caso de un embarazo posttérmino, perdón, o sea, mayor a las 42 semanas, como hay un alto riesgo de óbito y mortalidad natal, lo que se recomienda es datar o especificar con la ecografía, ¿no? La posibilidad de inducir un parto desde la semana 41 para reducir esta mortalidad perinatal. Es importante tener en cuenta que el eco temprano también ayuda a detectar o hacer una correlación con la fecha de última menstruación para evitar embarazos mal fechados, ¿no? O falsos positivos, en este caso de un embarazo posttérmico. En cuanto al tratamiento farmacológico,
y la vacunación en el embarazo, tengan en cuenta que todo medicamento tiene que ser seguro en el embarazo, o sea, hay que determinar que el riesgo de usar un medicamento no supere efectivamente al beneficio que tendrían al usar tal o cual medicamento, ¿no? Lo que recomienda la guía específicamente es la suplementación con ácido fólico y con hierro elemental, 0,4 miligramos de ácido fólico, 60 miligramos de hierro elemental. Esto se hace desde lo más temprano posible en el embarazo, incluyendo también preconcepcional, hasta 2 meses antes de que la paciente planee un embarazo, ¿no? En casos particulares, por ejemplo, en pacientes que tomen anticomerciales porque sufren epilepsia, en pacientes con diabetes insulino dependiente, ¿no? Pacientes con obesidad o pacientes que tengan antecedentes de defectos del tubo neural, se debe administrar 5 miligramos al día de ácido fólico, ¿no? En este caso se puede dar hasta la semana 12 y de ahí esperar si no hay signos de alarma o signos de anemia, perdón, hasta la semana 20 para iniciar la administración de hierro profiláctico. La única condición para no iniciar hierro profiláctico sería que una paciente tenga una hemoglobina mayor a 13. En caso del calcio, si es una paciente que tiene un alto riesgo de preeclampsia, es una paciente que tiene también un consumo bajo de calcio, ¿no? Se tiene que hacer también la suplementación con 1,5 a 2 gramos al día de este oligoelemento, ¿no? Tengan en cuenta para el tema de determinar el riesgo de preeclampsia, la guía de práctica clínica de trastornos hipertensivos del embarazo. En cuanto con lo mismo, ¿no? Con la prevención para riesgo de preeclampsia, también recomienda la guía la aspirina en dosis de 75 a 100 miligramos al día, ¿no? Que esto se administra a partir de la semana 12. Hay que tener cuidado con la administración de estos medicamentos en zonas endémicas, por ejemplo, de dengue, zika o chikungunya, ¿no? En cuanto a la vacunación obligatoria, la paciente tiene que recibir la primera dosis del tozoide tetánico antes de las 20 semanas y una segunda dosis entre la semana 27 y 29 de gestación. También se recomienda la influencia inactiva, en este caso que puede administrarse en cualquier trimestre, y en el posparto, por ejemplo, si la paciente fue seronegativa para vacuna, para la rubiola o para la varicela, ¿no? Se recomienda también realizar o hacer la vacunación posparto. Tengan en cuenta que estas dos vacunas están contraindicadas, igual que la vacuna de la fiebre amarilla, o sea, todas las vacunas que incluyan virus vivos y atenuados están contraindicadas prácticamente en el embarazo por el riesgo que pueden presentar, ¿no? En cuanto a la profilaxis anti-D, específicamente, como les decía, en la paciente que sea o que tenga grupo sanguíneo o RH negativo, ¿no? Si no ha estado sensibilizada previamente, o sea, tiene un CUMS negativo, esta paciente tiene que recibir una dosis a las 28 de inmunoglobulina anti-D entre las 28 y 30 semanas de gestación. Si después del parto se produce o el producto es ORH positivo, se tiene que hacer otra aplicación de esta inmunoglobulina, ¿no? En todo caso, que una paciente sea RH negativo, ¿no? Es también un criterio, un factor de riesgo que puede sugerir una valoración por especialista, ¿no? En cuanto a los estilos de vida, alimentación y seguridad en el embarazo, ¿no? Son ideales, por ejemplo, en el tema de alimentación para evitar infecciones como toxoplasma, salmonelosis, listeriosis, ¿no? Que el lavado de manos y la manipulación de alimentos sea segura. Incluye una desinfección adecuada de verduras y frutas, por ejemplo, ¿no? Evitar carnes crudas o poco cocidas, lácteos no pasteurizados específicamente, ¿no? Se recomienda siempre una dieta que sea rica en proteínas, que rica en frutas, rica en fibra. En cuanto al pescado, ¿no? Limitar el consumo de pescados de alto contenido de mercurio, por ejemplo, el atún, ¿no? Que puede generar también daños cerebrales en el feto, ¿no? Entonces, esta cuestión hay que tenerla en cuenta, ¿no? Con los estilos de vida, aparte de evitar hábitos nocivos, ¿no? La actividad física moderada es ideal, recomendada a toda paciente. Efectivamente, si no implican riesgo, por ejemplo, no son deportes de contacto, ¿no? No implican un esfuerzo excesivo, por ejemplo, ¿no? También la cafeína se tiene que limitar a menos de 300 miligramos por día.
En cuanto a la prevención de accidentes y de lesiones, específicamente es indispensable indicar el uso adecuado del cinturón de seguridad, por ejemplo, que la banda pélvica vaya abajo del abdomen y que la banda diagonal esté entre ambas mamas, ¿no? En cuanto al manejo de cuadros específicos y criterios de referencia, tengan en cuenta que la embarazada durante los controles prenatales puede, o por los cambios fisiológicos, experimentar varias molestias, ¿no? Entre las más frecuentes, por ejemplo, están las náuseas y vómito que se producen entre el 80 y 85% de las embarazadas, ¿no? Se tiene que hacer en este caso un manejo dietético inicial, ¿no? Por ejemplo, fraccionar las comidas, ¿no? Explicar a la paciente que esto durará aproximadamente o que se limitarán en sí a las 20 semanas de gestación. Y en este caso, identificar si signos de hiperemesis gravídica, esto es un criterio para referir a la paciente a un nivel superior. Otro síntoma común es la pirosis, ¿no? Que se tiene que manejar con cambios dietéticos y posturales en primera instancia. Pero si no hay alivio con estos o la paciente está con síntomas muy intensos, se puede usar, según la guía de práctica clínica, inhibidores de secreción gástrica, por ejemplo, ranitidina, ¿no? Otro síntoma muy frecuente es la lumbalgia y el dolor articular, especialmente en este trimestre del embarazo, ¿no? Especialmente la sífilis de pubis, por ejemplo. Entonces, en este caso, lo que recomienda la guía es ejercicio moderado, fisioterapia, compresas calientes, por ejemplo, acupuntura incluso se recomienda, ¿no? Sobre todo caso, tanto en el primer como en este trimestre, evitar el uso de AINES. Se puede usar en ese caso paracetamol para manejar o como analgésico para el alivio del dolor, ¿no? En cuanto a otras molestias, por ejemplo, que también son frecuentes, el tema de estreñimiento, el tema de hemorroides, se tiene que aconsejar a la paciente que tenga una dieta adecuada en líquidos y en fibra, ¿no? Que le ayuden a aliviar esos problemas. Las cremas para hemorroides no son adecuadas, no han mejorado, no han demostrado ser beneficiosas, ¿no? Las varis, otro problema que también pueden tener las pacientes y que causa mucha molestia, ¿no? Las medidas de compresión se pueden recomendar, sin embargo, no hay una evidencia clara que diga que son útiles efectivamente, ¿no? En cuanto a sangrado vaginal, un sangrado vaginal indoloro en el primer trimestre puede sugerir un riesgo de aborto espontáneo, ¿no? Y a partir del segundo trimestre en adelante puede representar la posibilidad de que haya una placenta previa. En todo caso, cualquier sangrado vaginal en el embarazo es un signo de alarma, por lo cual tiene que también ser referida a un nivel superior. En cuanto a los criterios de referencia a segundo nivel específicamente, ¿no? Por ejemplo, una paciente que esté en situación de vulnerabilidad, en este caso que tenga menores de 6 años o que tenga más de 35 años, que tenga, o sea, víctima de violencia intrafamiliar, embarazos múltiples, que tenga una isoinmunización por RH, por ejemplo, ¿no? Que presente diabetes tanto pregestacional como gestacional propiamente, cardiopatías, preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Tanto con o sin signos de alarma, sangrado vaginal, embarazo pretérmino, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, patologías graves como infecciones como VIH, hepatitis B o C, sífilis, enfermedad vena crónica, que la paciente tenga obesidad mórbida, que pueda tener trastornos psiquiátricos, psicosis, por ejemplo, depresión. Todos estos son criterios para trasladar o para enviar a la paciente a un nivel superior, incluyendo también la sospecha de malformaciones fetales o complicaciones, por ejemplo, embarazo ectópico, embarazo molar o óbito fetal. Les agradezco mucho por su atención. Tengan en cuenta que, aparte de la guía de práctica clínica de control prenatal, está la guía de alimentación y nutrición de la embarazada y la mujer en periodo de lactancia, ¿no? La guía de diagnóstico y manejo de la anemia en el embarazo, ¿no? La guía de diabetes gestacional, la diabetes en el embarazo específicamente, ¿no? Que pueden ser fuentes adicionales de consulta en caso de duda en cualquiera de estas partes, ¿no? Muchas gracias.